Lamzo no so de la shalga jish mo de yomare. Shalga jish. Pero este texto de los tres aspectos principales del camino tiene solamente 14 versos o estrofas. Waya da lo che. Sa che bege jumje me da. Re ra me se yin de jamban de sanje sin da. Go nan da sin lan che bara jo yi dang go ru lan nan. Pani ya da ya me da. Da de gi shi da. Chime nashan do ba de che. Ya hemos explicado cómo tenemos que quitar, ¿no? Apego hacia la próxima vida. 다 ninju jeba, 다 ninju jebe cai odere, ninju jebe jumze, ninju jebe cai, 다 ninju nere jegu rese de, 다 cai sena, 다 ninju jebe lo. Entonces ahora aquí también viene, como no, lo que hemos, cuáles son las indicaciones, cómo generar la renuncia, hemos hablado. Aquí hacemos el texto, lo que me he enviado, esta definición de haber generado renuncia. Ahora aquí es la medida o la definición de haber generado la renuncia. 다 되게 슈구들 라인다. 대다라 곰베 대한도 와 지난다. 대다라 곰베 코에 편절라. 예미 기지자냐 매개신. 인자군도 타보 등이 로. 조나 대체 인중계발라. 다들 니모다 자와 니주데 제고래죠. Y ahora aquí habla sobre, ¿no?, la definición o la indicación es haber generado la renuncia. Es el verso número 5. Según de detrás, haber estado en este modo, etc. Y hasta el final. Si tras haber estado de este modo no surge ni por un instante la atracción por las perfecciones de la existencia cíclica y permanece día y noche la intención de buscar la liberación, entonces habrá generado el pensamiento de renuncia. 대다라 곰베 다 렌데 밀로 코에 돈이 상타 ninjuk tendage ninjuk lote compagnie nasu tetara combes ro Como aquí se dice, si tras haber atestado en este modo, como no, como cuando has meditado de este modo, reflexionando sobre, ¿no?, de todos los defectos de la existencia cíclica y también reflexionando ley de causa, efecto, etc. tetara combe ani koe pinzo ta koe pinzo를 먼저 론치 알아서 그 베트 코를 다 론치야 메진데 가라 론치고 칸 참아 koe pinzo를 ro Todo lo que nosotros disfrutamos, todas las cosas buenas de la existencia cíclica, todas las cosas del mundo o de la cíclica. koe pinzo 다 koe pinzo 세대 좀 안조지게 류라 아니 베다 류들라 심지 고거 알아봐다 류디 초야게 제도 사야 거래 통야 거래 대사 거래 되니 베디 공야 거래 또 참아 고거 알아봐 어다 연습하지 거의 핀저인 말이에요. Cuando hablamos la función, aquí como son las perfecciones de la existencia cíclica o las cosas buenas de la existencia cíclica, para este cuerpo, para mantener este cuerpo necesitamos muchas cosas, por ejemplo, la comida, bebida, la ropa, casa y muchas más cosas para sostenerlo en nuestro cuerpo. 딘데기 다 코에 핀저 딘데잖아. 이 메바서 단디 기부도 상으로 주마이나 아니 니조기가 말해. 다 될라 아니 배치 대화 메바도 동년계 런신 님바도 상당고 이거더라. Por eso si tienen las atracciones, esas atracciones por las, ¿no?, perfección de la existencia cíclica, pensando eso es bien, agradable, bueno, etc., las buenas, etc., entonces no se puede generar la mente de la renuncia. 저도 코라 내 진짜라 안에 대화 깨지잖냐 요 말이스. Por eso en el momento cuando estamos dentro del samsara realmente no hay ni un instante, ningún instante hay la felicidad. 예매지잖아 매제스 예매바 매제스 다
거든이나래 ninjulo 째인데다니다 니마리 차리 가네래 아니 타바동이로 나가 신조 니마다 챤다 루근루근 되게 니도다 이 고변내 걸래 저 ninju로데 크로스 셈 거라나 나가 슈슈르지 뇨데도나 아 디체 저런길라 ninju로 타바동이로 ninju 칭이 상화데 아니 집에 차디기래 쓰고라다 Por eso aquí mismo dice, ¿no? Y la permanencia día-noche, la intención de buscar la liberación, entonces habéis generado el pensamiento de la renuncia. Es decir, si surge este pensamiento sin de ninguna atracción por las perfecciones exicíclicas, si sale día-noche de manera espontánea, natural, eso significa que la diferencia habéis generado la renuncia de otra manera, la medida que indica el desarrollo de la renuncia. 근데 저기 개념도나 조나 근데 중반이나 대체 인주 개발세 그래 차대래서 그래 조나 대체 인주 개발라 쓸라 그랬다 Por eso aquí mismo también dice aquí, entonces habrás generado el pensamiento y renuncia, que esa es la medida o esas son las indicaciones que indica ya desarrollado el pensamiento de renuncia. 그래 다 인주는 다 인주디 얘네 인조강아 신주 개발네 라니 지부 때도 어느 타바되는로 라니 쪼고 터야지 산다마이나 타베 고마 모두 더 말해왔어 봐 Por eso dice, aunque se tiene el pensamiento de renuncia por la emergencia definitiva, pero solamente la buscar la liberación, que es ¿no? individual, y entonces lo conseguirá una liberación para nuestro propio interés, que es liberación individual. 라지부 타바 토바zan지 팽이 첨부 대상지 아니 랍첨스게 말했어 그러다 Si conseguimos liberación individual, si conseguimos liberar nosotros mismos, tampoco no es una gran cosa. 말하면 다 가르쳐 버려서는 인조디 정죽생이 심어지고 그랬어. Entonces la mente de la renuncia, la mente de la imagen definitiva, estás manteniendo o sosteniendo con la mente de la bodhicitta o espíritu de despertar. 다 전주서라. 다데 인조도냐 남다 생기기 심마매매 라미 정주기 편저 대외 교류 민주 롬대나니 정주 선조기 정주 선림지 깨고 그랬어. Por eso aquí también el propósito de generar la mente de despertar, aunque haya desarrollado la renuncia, etc., hasta el final aquí dice la mente del Suprema. Nyambolo. Si puedes leer más juntos, aunque haya desarrollado la renuncia, si no vas a unir a la mente que deseas alcanzar el despertar, no se convierte en la causa de gozo perfecto de la insuperable unidad. Por lo tanto, los inteligentes generan esta mente suprema. 그들 빼지라도 libro 두고 libro 빼지도 오네 libro ¿Tienes libro, no? ¿Altas traducciones? Ando con altas movidas de tas. 오늘 두고 Tapi 빼지 ngaji jursa, ngaran jursa, kurang di jursa tes ya garis tu, dan ngaji tas wanji di otro di. 내가 그것도 Movidas yo. 저한테 따라쇼네 그거 할때 그랬잖아 나도 네 다른 인주 때 남자는 샤야에서나 대대 참마미 가져네 대대 때 뒤에 샤고 거라 Si es bueno para tener los textos, dice mientras explicando, ¿no? Desde por la mañana, si tienes el texto, es mucho mejor mirando mientras escuchando, ¿no? El comentario del texto. 얘는 그거도 맨날 제메로 어때나 두다 알도 빼야 Sí, ahora está muy bien si lo tienes en tu móvil y así puedes mirar mientras explicando el significado de todos los versos. 아야 어디 됐어 다 인주 그거라다 님주 되냐세 인주를 넣대 아까 말아서 전주생이 심어지고 그랬어 Por eso aquí dice, ¿no? Esa es la mente de la bodhicitta también que se ha unido. Aquí dice se ha unido a la mente de desear alcanzar despertar. O como espíritu despertar a la mente de bodhicitta. 너르다 인주로 강아시 열어봐다 깨라 인주로 전주생이 심반이나 태바충비 라라 누구야래 인주대 전주생이 무슨나 라니지부 타바토가래 다 된다 들이
Por eso, a mí dice, es importante, ¿no? La mente de la renuncia, espíritu de despertar, el pensamiento de renuncia tienes que acompañar o la unida a la mente del desear alcanzar despertar. Con estas, también el espíritu de la renuncia también será la causa para llegar a estado de iluminación y pureza. Ahora, si no, solamente si desarrollas el pensamiento de renuncia, si no está acompañado, si no está motivado por la mente de la desear alcanzar despertar, entonces no será causa de iluminación, solamente será causa de conseguir estado de liberación. 제가 앉았는데 대화 표준 소바데 상자 고만 줘야 되려 왔다. Por eso la excelente, la felicidad es la conseguir estado de iluminación. 어디래? 대다 인조데 전juk 생계 심바잖아. 대화 표준 소바 상자 고만 토도 그랬어. Por eso esa es la mente de la renuncia, espíritu el pensamiento de renuncia está apoyado, unida con la mente de desear alcanzar despertar, se será la causa para conseguir esta iluminación de otra manera, entonces conseguirá la felicidad, la perfecta felicidad, sí, del absoluta. 제가 아니 인조데 전juk 생계 마심바니나 아니 런이고 타바토 그랬어. 다 된다 되래. Por eso, en resumen, si ese es el pensamiento de renuncia, si no está acompañado, si no está unida con la mente del espíritu de despertar, entonces solamente será causa para conseguir esta liberación individual. 됐습니다. 아니 로단 덴바 론데 양다와 진 점juk 론데 양다바나니 전juk 세라무지 겹고 그랬어. Por eso aquí también dice, ¿no? Todos los inteligentes, aquí mismo dice, por lo tanto, los inteligentes generan esta mente suprema. 다 되래. 다 돈에 전juk 생계 심바치 그랬어. 다 알아서 다 내가 맞대는 거래. 다 되려 봐. 돈에 셔그라. 다디 단데 돈에 셔래. 전juk 생계 저도 그랬어. 다데 셜가 두고니 말이야. 슈라 추시 경기처 나갈래지 치워 담배다. 단지 짜게 잡아 벌써 말이면 마지고네 팅스 알레 담치질라다. Y ahora vamos a leer la página, ¿no? Cómo generar la mente a despertar. Es el verso número 7. Aquí habla sobre el sufrimiento excíclica, arrastrado por las poderosas corrientes de los 4 ríos, presas a las dulces alturas del karma, tan difícil de deshacer, atrapado en la red de hierro del aferramiento a una entidad, buscado completamente por espera, cuidar la ignorancia. 어디 녀몽이 빼. 자마다 녀몽이 빼다. 녀몽 거랑 어디 시거래다. 로? Sí, ahora aquí hablando sobre el ejemplo de las emociones aflictivas, explicando de las emociones aflictivas a través de un ejemplo. 동네 슈자고 슈자고서는 동네 첨부 쓰고로. Ahí hablando hay 4 tipos de sufrimientos. Aquí dice las poderosas corrientes de los 4 ríos. Aquí se refiere 4 de poderosas de emociones aflictivas. 다 됐어거래. 추첨부시 레요시. 추첨도 쇠다. 추첨도 레다. 추첨부시. 안 촉지도 리바이나 추첨부 자는 거라. 안 견도거라 가리네. 어디 쓰거래. Lo mismo aquí dice los poderosos corrientes de los 4 ríos. Si hay 4 ríos es muy grande. Si une todos esos el agua de 4 ríos, si une un sitio, entonces será esa agua muy grande. 잘 봐라. 어디 배 대신도 다다 뭐 원래 녀모 마셔봐냐 돈이셔 그래. 근데 추첨부 배 대신도 알아서 미스들라 제가 나지 기회 돈이 침부 나외 돈이 침부 개배 돈이 침부 치외 돈이 침부 시작했어. Entonces aquí hablando sobre, antes de hablar de las emociones aflictivas, hablando sobre los sufrimientos, nosotros los seres humanos, seres vivos, tienen 4 tipos de sufrimientos. Sufrimiento de nacimiento, sufrimiento de enfermedades, envejecimientos, sufrimiento de la muerte. Así que hay 4 tipos de sufrimientos. 돈이 침부 제가 나지 돈이 시부디
추침부시 레요시 빼차처럼 Entonces aquí 4 tipos de los sufrimientos estás comparando con 4 tipos de las poderosas corrientes del río. 어디다 단 드버셔다 돈이 제가나 돈이 셔다 돈이 되마셔 버려 돈다랑 돈이 되면 셔 그러 Realmente aquí hablando sobre noble verdad de sufrimiento. Cuando habla aquí 4 tipos de sufrimiento, estás explicando sobre noble verdad de sufrimiento. 다 돈이 되마셔는 다 돈이 되면 주디 가래로 다 녀마셔 레다 녀마셔 주 가래 Entonces, si es así, aquí está explicando sobre noble verdad de sufrimiento. ¿Cuáles son las causas de nobles verdad de sufrimiento? Causas son el karma y de las emociones aflictivas. 다 레다 녀마셔 인도 잠바 군주 되마셔 돼 되마시는 군주 되마셔 돼 Cuando habla el karma y de las emociones aflictivas, dentro de las 4 nobles verdades, aquí está explicando el noble verdad, el origen del sufrimiento. 다다 뭐 레셔 그래 레 다가와 레 karma Primero aquí habla sobre el karma, cómo tenemos que evitar cometer karmas negativas. 레데라 기회레 메게웨레 로마딩이레 Cuando hablas la karma positiva, la karma negativa, la karma neutral. 레데게 벤다까와 베로 레레nye 레nyem부디 반다까와서 다까 레기스 그런 다까와서 빵까와 Entonces hay un tipo de la karma es difícil para evitar o purificar. 다니네 저거데 메게웨레 빵까와 다까와 Hay sobre todo un tipo de karmas negativos, las negatividades difícil para purificarlo. 진짜 메게웨레 똑치면데 반다고고요는 니뭐 똑시 거네 다고에 그러봐 Por eso aquí mismo dice las fuertes ataduras del karma, que hay un tipo de las karmas, sobre todo karmas negativos, muy difícil para purificarlo. Y la manera para purificar estos a través de los 4 fuerzas contrarios o antídotos. 징와서는 레게 징와서는 녀모 레다 녀모게 아니 당초 당바 징바 Entonces aquí también dice como no, las fuertes ataduras, que ataduras se quiere decir como se juntan, se ha atado con nosotros por el karma, que dice del karma y de las afecciones aflictivas. 레다 녀모님게 간서 품부디 징바 당바리 저래 징바 당선 나갈래기 레다 녀모님게 간서 아니 당바스 Si estamos ¿no? como atados, atados con nuestro propio del karma, de las emociones aflictivas, de nuestra expresión, agregando la forma. 근데기 레다 녀모 때 근데 좀바래서나 다도스베 던질라 되는 좀바래 라우다 Entonces, ¿de dónde viene esto es la karmas y también de las emociones aflictivas? Es debido de aquí dice mismo alteramiento a una entidad. Dadzin se llama para tibetano. 어디베 던지 던지 나 던지스데 나 다즈베 던지 Entonces también traducimos autocerramientos. Aquí dice el del cerramiento de una entidad. 간사기 던지다 책 던지 로인바 Normalmente cuando hablamos de alteramientos hay 2. Alteramiento con una entidad de las personas, alteramiento con una entidad de los fenómenos. 디 던지디 아니 짝 잡아다 치버레스 짝 잡아는 찌 치버나 턱이요 말아봐 되게 치버레스 Entonces el alteramiento a la entidad es muy parecido como red del hierro. Una vez estamos dentro red del hierro, estamos atrapadas, entonces ya no se puede salir de ahí. Que como ya está atrapado. 던지 디냐가 저 마리바 딜라 다즈베 던지 마리바 딜라 아니 멤버치도 멤버 나군스 거라봐 어떤지 짝이 저거는 추범마서 멤버 나군지 나나 네데스 Entonces no solamente estas como debido de
alteramiento a una entidad, también como la oscuridad del alteramiento de una entidad. Entonces estábamos como si fuera un sitio muy oscuro, ¿no? Estábamos atrapadas dentro de un sitio muy oscuro. 코에네라 팅바 팅세 코에네라 베 팅바 seguro. Entonces, como aquí dice, estamos como, ¿no? Como técnica aquí dice, ¿no? Como mismo dice, ofuscado completamente por las espesas oscuridad de la ignorancia. Como, no cualquier oscuridad, como si fuera, ¿no? Y también no es cualquier ligero, es como muy espesas, y estamos como atrapados, atrapados dentro de la oscuridad. 맞아. 다 돈도르데 가서나 마레바체 담제체 레다 녀모 당아세 군주데 마레스. En el resumen, lo que está explicando aquí, hablando de la noble verdad de origen y sufrimientos, sobre el karma, son las emociones afectivas. Dentro también habla sobre el alteramiento de una entidad y también aquí habla sobre la oscuridad de la ignorancia o la ignorancia. 다 텔라테네 엔케가 나직 돈예던 것 좀 돈예된 받은 것. Debido a estos, entonces estamos experimentando diferentes tipos de sufrimiento, del nacimiento, también de las enfermedades y también del envejecimiento y la muerte. 네. 다 당가디 레다 녀모인 거래. 저 레다 녀모데 뭐데 여바이나. 네. 말아서 코에나라다 팀 제제 아니 타에 매버지 뉴요레스 야로 코 타에 촌메지. 로? No. Como si nosotros estamos bajo influencia, bajo control del karma, de las emociones afectivas, entonces no hay ninguna posibilidad para salir de la existencia cíclica o samsara. Y fuéramos atados, como he dicho antes. Atrapados. 다 전주 생제 다 되죠. 다 치와마딜로나 땡겨 숄가 잡을 El número 8. 내면서 몸에서 계시게워로 돈예선지 균저 매반나 내원된다 줘봐 나 만남질로네 나남로네 나 주선은 신조 깨버런데 다 전주 생제 고그래지. Ahora aquí contando, ¿no? Como generalmente de despertar, aquí leemos junto, ¿vale? Nacer constantemente en la existencia cíclica y son torturados sin cesar por los tres sufrimientos al pensar que todas las madres ya en esta condición genera la mente suprema del despertar. 어디래 다 단는 거네 셔도 레다 녀모 이 진짜라 몸에 봐서라 못함에 봐 코나 코지 양자지 몸에 봐 아니 시베 코데라 야래년도 어디 찍여레스로. Por eso diciendo, mientras que no estamos libres del karma, de la emoción aflictiva, nosotros nacemos y morimos dentro de la existencia cíclica, sin límites, uno después otro. 다 깨는데서 뭐 아니 조조 다 돈예시 돈예숨샤라 다 돈예자시 시샤소 아니 돈예지 돈이 너 저반도지 돈예송기 기 매자방만서 나르다요레스 되게는 저반도지 돈예데레스. Entonces, aquí hablamos del sufrimiento, antes hemos hablado ¿no? de diferentes tipos de sufrimientos, 4 tipos de sufrimientos, también normalmente también hablamos sobre 3 tipos de sufrimientos, sufrimiento del cambio, sufrimiento que impregna todo, sobre todo, no, es el último, el sufrimiento que impregna todo, es presente por siempre. 어다 돈예 송게 아니 나르다바데 아니 시바이 나서 nengon데 돈예 송게 나라지 마제베 나와데 나제디 파시 덴덱시 nengon데 데주바데 nengon데 데지 나데 돈예 송게 나와데 시바이나 다 란다와 돈예 멘데바다 대완데바 손바 그러와 어디 손바니 아니 sen제 군리지 손바데 제토 그래서 그래. Por eso es importante, tenemos que saber estos 3 tipos de sufrimientos, como igual que nosotros, los demás también están sufriendo, sufriendo por los 3 tipos de sufrimientos. Por eso se genera, ¿no? Queremos salir, queremos despertar, queremos despertar, esta la mente despertar, el espíritu despertar.
내가 된다 줘봐 마스 몰라봐 마치 겨울음지 송도가 내가 된다 줘봐 안남지 소소 마스 몰라봐지 내 맞죠도 내가 된다 줘봐 안남지 나라서 보라 소소 된다 상타이나 아니 된다 가지고 사나 전주 생들라 기도를 송거를 Nico tinte juve mali sana ngashan ya los. 어디 군대 송도가 내가 된다 줘봐 안남지 가지고서는 senjo 제버러졌어 랑게 넘지 사네 전주 생 Mara entusiasmo. Entonces, Isla dice aquí, como hemos visto en la traducción en castellano, creo que dice, según Susan Dalai Lama, es mejor utilizar otra palabra. Aquí dice, al pensar todas las madres, dice, en lugar de madres, pensando, ¿no? A pensar que en lugar de la madre, yo, pensando, yo como sufriendo también los demás. Entonces, en lugar de la palabra tibetana aquí también sale ma, en lugar de ma es mejor que nga, que es que yo. ¿Vale? Esto con es mejor, en lugar de usar la ma como madre, en ese sitio es la ma. Entonces aquí lo mismo, aquí sí lo que dice, que al pensar todos los madres que han en esta condición, pues en lugar de estas, pensando esta situación, ¿no? De lo que está pasando, lo que tengo cada uno de nosotros, a mí mismo, que es 아래 제가 돈예선지 교녀선에 진짜 나올 때 나주도 야고지 나주 소소 살다이나 아니 나주 사회나 전주 생계에 레라고 쳐버려 봐 나주 사는 ¿Por qué dice aquí cambiar este lugar de madres? Porque primero tenemos que pensar nosotros mismos estos tres tipos de sufrimiento. Una vez cuando comprende, lo conoce con la experiencia, es mucho más fácil para pensar todas las madres que han también con esa condición, que también como que igual que yo y los demás, como mis madres también tienen la misma condición, pero eso es lugar de aquí, utilizar directamente también. pero es mejor. cuando en el tambo soso doñang no de ra doñang no de shimche tiene soso doñang no de shingdona ana randa wa chibare san pastan tan yaro ta Porque para antes de pensar, ¿no? Antes de pensar todas las madres que en estas condiciones, primero tenemos que reflexionar sufrimiento a nosotros mismos, cómo nos estamos sufriendo, qué tipo de sufrimiento, etcétera, cómo, ¿no? Etcétera. Si conoces bien, es mucho más fácil practicar, por pensar misma situación, misma condición a los demás, que ser las madres. soso doñang no de san ana senje she randa ore san ana pa pe banina ana janju sen de la de kigore seguro sanju senje Por eso, conociendo nuestros propios sufrimientos, con esa experiencia, aplicando la misma experiencia a los demás también tienen la misma condición, misma situación, y así, entonces, si puede aplicar de esta manera, si puede generar la mente del despertar. janju senje da nene ninjoje da janju sen she so ninju zorda janju senje Entonces ya hemos terminado la mente de la renuncia o del pensamiento de renuncia y ahora estamos hablando cómo generar la mente del despertar, la espíritu del despertar. ninju da ge ninju ke cha she sabe chela an janju senje she igorwa odere Sí, una vez ya hemos hablado, ¿no? La razón a la medida, o aquí según cómo ¿no? O la propuesta generalmente de despertar, una vez ya hemos hablado con la medida, etcétera, de cómo medida, las indicaciones de cerrar la mente de renuncia o del pensamiento de renuncia, entonces después de estas ya está explicando sobre el propósito de generar la mente del despertar. da janju sen tolo de mandre shewaina da kazi toni mang shara da janju sen tolo mand shewaina da janju sen ge dang rimbadala niris da shenyanji ton janju se ge dang ribachi da ane junde mengan ting ton janju sen ge dang niri ro. Entonces, el otro día hablamos un poco más sobre la vacuidad, y después de hablar sobre la vacuidad. Hoy voy a explicar un poquito más sobre cómo se genera, ¿no? Cómo genera la mente del despertar. Normalmente hay dos diferentes instrucciones cómo se genera la mente del espíritu del despertar. Primero primera instrucción, la instrucción de las 6 causas un efecto, o la 7 instrucción del Padre sobre la bolsita.
y otro es de la cambiarse y curarse por los demás. Quiero decir, hay dos diferentes instrucciones. 네. 다 완전 뒤진 진주군에 전주 생계단지 송거를 때 다시 년주 통에 림바데 송거를 전주 생계에 리바데 진주네 송네 계속 좀 쉬울라. Entonces es el texto del gran maestro Shanti en su texto Bodhisattva Achavatara, o guía a la forma de vida del Bodhisattva. Su manera, en este texto del Shanti la manera es para desarrollar la mente del bodhisattva es para articularse, cambiarse por los demás. 장백이 미바 짜도 던지 장바 공제 ninji 미바 짜도 던지 돈야 된데 로트 송거를 숙청부 송거를. Entonces aquí en estas instrucciones principalmente habla la manera para desarrollar la mente del bodhisattva es intentando para mejorar la intensidad del amor, la compasión, que da más compasión y más del amor, con esta manera que se desarrolla la mente de la bodhisattva. 다들 조치 반다 어디서 네 아니 지 람저기 나 전주 람거드면 나라 마송인데다 아니 좀더 명아대 네 제림바신도 전에 교대부자베게 아니 뒤제 명아 등탄에 전주 생계를 못 송어. Sin embargo, en otro del libro del gran maestro Dipamkar Shriyanatishya, Una luz para el sendero, en este texto se explica eso diferente. Y aquí se explica cómo se genera la mente de la bodhisattva despertar a través de las siete instrucciones. Normalmente dice 6 causas 1 efectos, pero es 7 instrucciones. 토마딜레 신자단제 딱 들어와 소녀한 신자단제 토모텔라 안에 신자 탐제 마르시바 그러와 마르시바는 용어래. Por eso aquí, como hablas, primero tienes que reconocer todos los seres han sido nuestra madre. 근데 마르시바 딩마르 마르시바 중에 딩마르 딩 템바치고 그랬어. No es suficiente recordar todos los seres han sido nuestras madres, también tienes que recordar las bondades, amabilidades de los demás. También no es suficiente para recordar, también devolver sus bondades y amabilidades. También tienes que ver todos los seres como el amor afectuoso, quiere decir tienes que tener este amor. Después también debemos generar la compasión, pensando, ojalá que todos los seres sean libres de sus sufrimientos y sus causas de sufrimientos. Después la sexta es la intención superior. Después, debido al momento cuando se genera la intención superior, Haksam, entonces se genera la mente de la bodhisattva como resultado. El momento cuando se genera la mente de la bodhisattva, entonces la persona ya ha entrado en el sendero del Bhumi, el sendero del vehículo Mahayana. Ya es una persona que está dentro del vehículo Mahayana. El momento cuando desarrolla la mente de la bodhisattva, ya nosotros somos la bodhisattvas, que es la persona con la mente de la bodhisattva. El momento cuando se genera la mente de la bodhisattva, se siente una sensación muy alegría, lleno de alegría, alegría de que ya estoy libre de la existencia cíclica. Entonces la persona es la persona venerable para hacer ofrendas, para hacer apostaciones, es un efecto de las ofrendas. Entonces la persona es la persona especial, personas superiores.
먼저 차체라 전주선 차체에 닌질라 차체 되는 망군이 거를 전주선마 차체로 쓰기도 고 닌질라 쳐받쳐야 되는 전주선 차체야 된다. 전주선발라 차체. 근데 어디 sama 거 다 되는 거. Por eso normalmente cuando hacemos la homenaje, las postraciones, hacemos la postración, la mente, la compasión, hacemos también la mente del espíritu de la bodhicitta y también la persona que ya ha desarrollado la mente de la bodhicitta, los bodhisattvas. Así hacemos el homenaje a todas estas. 다 되래. 제가 전주선 끼바당 다가라네. 그 전주선 바스다 미세지 미디. 딱그 전주선 말이다. 스타르네. 콜라 전주선 끼바라다스. 아니 그 대바칭비 랑 쇼바르스. 람 토바르스. Por eso, en un momento cuando se desarrolla la mente de la bodhicitta, espíritu despertar, y está construida los bodhisattvas, desde el momento ya ha entrado en el sendero de los bodhisattvas, y así como es como he dicho antes, como el efecto de las ofrendas y también las homenajes. 와다 됐어. 된대 진짜 안에 레부 저 된거는 저에 토안에 레부 전주선 깨바다 안에 대신 태바침비 랑 쓰고도가 태바침비 라라 슈바 태바치 다 전주선데 태바치는 조베고 전주선들에 Por eso, en el momento cuando se realmente la bodhicitta, entonces también he dicho como es la bodhisattvas, pero si ya ha entrado en el vehículo de la vehículo Mahayana, normalmente hay diferentes puertas para entrar en el budismo. Por ejemplo, para entrar en el vehículo de la vehículo Mahayana es la mente bodhisattva. El momento cuando se desarrolla la mente de la bodhicitta, quiere decir ya ha entrado el vehículo del Mahayana. 그래. 제가 컨벤날은 야 지발라 tampoco como 먼저 가면은 더 말아봐. 어디게 소리지래. 고. Lo mismo que para entrar a una casa tenemos que entrar a través de la puerta. Si no hay puerta no se puede entrar dentro. De la misma manera, para entrar, ¿no? Vehículo Mahayana, esa es la puerta. La mente del bodhisattva es la puerta. De esta puerta ya se puede entrar dentro de el vehículo Mahayana. 어디를 전주선빈 주베 고대 톱스나 안티네 전주선 길라께서나 아니 가르쳐 거래서나 다 바르치면 두 도영어버시 아니 계속 줘봐 어떠서다 냐네 쉬어지기다 지고고기 버려. Entonces, una vez ya desarrollado la mente de la bodhicitta, ¿cuáles son lo que tienes que hacer? Entonces, aquí lo que tienes que hacer se refiere, tenemos que hacer de las 6, es practicar de las 6 perfecciones, las paramitas, y también 4 maneras para reunir discípulos, o 4 maneras para ayudar a los discípulos, y también de las actividades de los bodhisattvas. 다 전주선보되게 아니 내가 가르쳐보는 계속 줘버렸다. 계속 전주선보 줘버리래. 차례 가르는 바데. Por eso, cualquier lo hace de los bodhisattvas son la forma de vida de los bodhisattvas, quiere decir, otra manera, la de las actividades de los bodhisattvas. 어디를 계속 줘버려 럽스기도 계속 줘버서도 류기 줘봐. 나게 줘봐. 이게 줘봤잖아요. Por eso también dice, hijos victoriosos, se refiere a los bodhisattvas. Entonces, ¿cuáles son las actividades de los bodhisattvas? Pues aquí también presente, ¿no? O sea, del cuerpo, palabra y la mente. tendré 전주선배 개와 가리 싸바이네 개와디 럽침부 짠자리. Todo lo que hace la energía de los bodhisattvas, sea de lo que sea, son muy poderosos. 배나 전주선배가 짐바치 담바는 짐바디 떡침부 시비지 차는 거야. Si lo hace una bodhisattva, una práctica de generosidad, la práctica también será muy poderoso. 다다. 세바지 공부하는 전주선배도 세바 떡침부 차는 거야. De la misma manera, cuando se hace la práctica de la paciencia, tolerancia, también será el efecto sea muy grande. 와다 디바 전 대송도가 준전나라 전주선 깨바이나 아니 디바다 디바 아니 코로나 정토브레 송도가. Por eso, cuando se desarrolla la mente de la bodhicitta, también se explica en el texto de Shantideva, Bodhisattva Chavatara, que se purifica muchísimo negatividades y muchísimo de los oscurecimientos. 어디래 전주선 때 배문에 지게 돈이 타다 시에게 스스로 돈이 타다 봐 시에 지게 아니
lam yanda bachire segora ta. Por eso la mente de la bodhicitta es la mejor camino para purificar, para evitar todos los sufrimientos, todos los defectos de la existencia cíclica y la paz nirvana. Ta semti monera senjala pemba bakshi nideña, ¿no? Esa la mente de la bodhicitta es exclusivamente que ayuda, que beneficia a los demás. Oda dedo semba sambade ngarato lechi kero chana sa ana takbori sandangu res. Por eso tenemos que pensar siempre, ojalá que se genere esta mente, el pensamiento del despertar, o espíritu de despertar. 전주 그 sen jeje khola neberindele donyenyong 말했어 전주 semba. Por eso, si una vez cuando se genera la mente de la bodhicitta, aunque estamos en cíclica, entonces no tienes que experimentar, no tienes que sufrir el sufrimiento de la existencia cíclica. 예시 돈이 주바이네래 돈이 춘주 치마도 용가 말했어. Aunque haya algún tipo de sufrimiento, pero sentirá muy leve, aunque cualquier tipo de sufrimiento, problemas, pero sentirá muy leve, muy pequeño. dere, dale, dale, da 망시 차로. 와다 데리 전주 생기 제고에 안저 penyendi wa dires, ¿no? Entonces aquí hablamos de los beneficios, ¿por qué? Aquí dice, ¿no? Aquí hablamos como ¿no? Para despertar, el generar la mente despertar, entonces aquí hablamos sobre los beneficios. 다 ninjuoni jesu, 전주 생니 jesu. 다 가르 고그레베스나 야다베 또 또만이 또베 싫어디 길라 메나 녀모 빠투 야 말에 다 든제 데리. Y ahora hemos hablado sobre cómo se general, ¿no? Generar la mente del espíritu, la mente de la renuncia y la mente del despertar, y etc. Y ahora aquí viene la razón para meditar las visiones correctas. Aunque hemos expresado estos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que, ¿no? ¿Por qué tenemos que desarrollar, por qué tenemos que generar la visión correcta? 다 된데왜 전주 그 센데 양다바다 돈인도베 싫어지 마심바니나 냐 디요 말에. Aunque uno haya desarrollado la mente renuncia o desarrollado el espíritu despertar, si no está acompañado, si no está unido con la visión correcta de la vacuidad o la sabiduría que comprende la visión correcta de la vacuidad, tampoco no es suficiente, no está bien. 제가 돈바니도베 싫어 매바이나 년도게 타바이 도기요 말을래 태징 타바이 도기요 말 타바니가 도기요 말다 된도 데리. Por eso, como he dicho, ¿por qué es tan importante? Tienes que tenerlo, tienes que desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad, porque sin la sabiduría ni siquiera puede conseguir esa liberación de los oyentes, los solitarios, los budas solitarios, ni mucho menos esta iluminación o la budeidad. 년도게 타바도라 계직이 집어서디 녀모데리 단지 디방고 거래. 태정이 타바토발라 계직 쪼디 집어 시리들이 디방고 거래. 디 담에도 왜 싫으면 빠에 메. Porque para de los pecados vehículos grabadas, que es los oyentes, realizar solitarios, putas solitarios, para conseguir esta liberación para ellos, tienes que abandonar autocerramientos, entonces sin eliminar autocerramientos no se elimina de los engaños mentales. Entonces sin estos no se puede lograr esta liberación. En caso de los Mahayanas, tienes que eliminar del oscurecimiento de las omnisciencias. Para eliminar estos necesita sabiduría que comprende la vacuidad. Sin la vacuidad no se puede eliminar este oscurecimiento. 어디를 제자 가서라 돈인도베 싫어 매바이나 태바 그냥 독이요 말했어. Por eso, sin la sabiduría que comprende la vacuidad, la manera correcta, no se puede conseguir ningún tipo de liberaciones. 어디를 다단데 마시그래. 어느 건들 다데 시긴다. 다데 저는
맞아 생각해. 내려도 싫어 맨다나 년주 전주선라 관제제 세배 자워주고 맨날 되지. 땡리도 털람배 소매. 돈이 고그레스. Por eso ahora aquí explicando la razón para meditar la visión correcta, la verso número 9, 노래. aquí se los iremos de castellano juntos, sin la sabiduría que conoce la realidad última, aunque haya cerrado la renuncia, la mente despertar, no poder cortar la causa, raíz del samsara, por tanto, emprender los métodos para comprender el surgir dependiente. 어들이 전주생 계속 인조 계속 전주생 계속 다 가르 고그레스나 전주생 계는 지금에도 단지 녀모 단지 머리바 봉아 쳐봐도 시지 봉아 쳐라 내루 또비 싫어 내루 또버스 돈이 또비 싫어 결이 깨고 그래 라bre. Por eso aquí también lo mismo diciendo, aquí necesita, ¿no?, la sabiduría que conoce la realidad última, que la última se refiere aquí la visión correcta de la vacuidad. Entonces, sin esa visión correcta de la vacuidad, lo que aquí mismo dice, no se puede eliminar en caso de los autocerramientos y también no se puede oscurecimiento de las omnisciencias. Por eso no es suficiente, aquí mismo del verso dice, no es suficiente generar la renuncia y la mente de despertar, porque estos dos no se puede cortar la raíz del samsara. 어들이 지나 내루 또비 싫어 길 맞이나 인조 공바당 전주생 예령부터 잡아는 잡고 como 공대가 있는데 아니 녀모본도 말했어. 로 Por eso dice, ¿no?, sin la sabiduría que conoce la realidad última, que es la vacuidad, aunque haya generado la renuncia, la mente de despertar durante mucho tiempo, pero este dice no se corta, no puede cortar la raíz del samsara. 시베 자와 시베 코 자와 가르레. Entonces aquí importante es cuál es la raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz del samsara? 시베 코 자와 말 간데시 던지들이 던지 머리바들이 시베 자와 들이. La raíz del samsara es, como he dicho antes, Tangsin para tibetano, autocerramiento o la ignorancia de autocerramiento, cerramiento. 대단 시베 자와 던지 머리바디 봉 치발라 아니 땡진 저월도베 땡지도베 싫어디 고르스 거라. Entonces, para eliminar la ignorancia de autocerramiento, es importante, necesitamos la sabiduría que comprende, aquí dice, de la originación dependiente o interdependiente. 시베 자와죠 미니베 Aquí 디 dice dependiente, surge la dependiente. 시베 자와죠 미니베 시베 자와죠 되고 메레스 대치리 견제 때서나 돈이도 봐 소용마다 제름지게 땡지 떠고 그랬어. Tenita base, ¿no? 돈이 Depende 떠고 de 그래. 돈이 년들려 떠야 돼. 땡진 저와죠 최대 떠고 그랬어 말이야. Por eso aquí dice, ¿no?, como tienes que aprender aquí mismo, dice, para comprender surge dependiente, que es original dependiente, tienes que saber lo original dependiente para cortar todo eso. Okay. 그러와 똥바 띵주 똥바 된디 통고 그랬어. Entonces, cuando hablamos de la vacuidad, no es otra cosa que la surge dependiente o originación dependiente. Cuando habla originación dependiente, significa la vacuidad, que si tienes que conocer uno por el otro. 대 띵주 참어 쓰거라. 땡제 띵주 참어 떠야게 톱들로 배고 그랬어. Y también, ¿no?, cualquier tipo de la surge interdependiente o original dependiente, el nivel sutil, tienes que conocer nivel sutil y la originación dependiente. 띵주 참어 쓰되 어머 땡교는 셰베 미장 따위장 띵주 지서라. 민장 따위장 띵주 되서라. Entonces, ¿qué se refiere aquí? Surge dependiente, originación dependiente, nivel sutil, según vínculo de la persánquica matémática, es solamente imputación del nombre. Todo no es nada otro, solamente de la imputación del nombre. 어머 런주가 먼저 그 땡들 쓰여 말아. 민장 따위장 띵주 땡에다베 띵주 디 톱들로 배고 그랬어.
¿no? Por eso tenemos que conocer ese nivel del Tenje para tibetano o del surgir independiente nivel sutil, que significa solamente imputación del nombre. Ah, eso. Tenje tobe tolan bes. Tenje que, ¿no? Toyin tobe tenje java, me ya tai sang to de yang toyin tobe shiro de gyula jeba yina, ane sibe zao mune, ane maliba che to gres gorda. Si uno comprende ese tipo ¿no? Surge independiente nivel sutil, que significa solamente imputación del nombre. Las cosas no existen nada, lo que existe es solamente imputación, una base de imputación imputada al nombre. Si lo comprende esta relación, entonces comprenderá, aquí como dice, la conocerá la realidad última. Ah, dere. Da dine, tenje to go re che. Da jumje sung go re. Nene ma. Kanje da de go tenje go ge banza, kanje ko de chunam da dom gyor. Kanje ko de chunam tamje ji gyunde la ne luo me do shi. Mi be ta so kanje go shi go deni sanje ji be la la shuk chen ro. Ahora aquí explicando también la razón por qué tenemos que ¿no? meditar, por qué tenemos que generar la visión correcta de la vacuidad. Adilo. Así ahora leemos el número 10 en castellano. ¿Quién había las causas y efectos de todos los fenómenos, tanto de la existencia cíclica como del estado que va allá de los dolores, son infiables y ya destruido completamente todos los efectos que apega a la mente, esperamiento, al entrado así del camino que complace a los budas. 안제 전에 전 중을 전에 저기 가서라 최전제 세와제 다송 어디든 주거로 최제 간시 콘데 전남 단제기 있으나 최 간다강 시 콘데게 최남 최전 생수를 최전되지로. Entonces aquí solo se van a explicar según a debates. Normalmente cualquier cosa que se explica a través de tres diferentes patadas. ¿No? Primero es la base, sobre la base, después habla como el tema lo que se habla según esta base. ¿No? Primero hasta aquí, como el primero dice, es la base. Kanshi, como dice, ¿quién va? ¿No? ¿Quién va? Aquí se refiere, es la base de lo que está hablando. Maybe that's the kind of Kunshawa Seti Sawadari, Tembrazibi Tenzi, Tembrazibi Tenzi, maybe Kunshawa Nidis, Kunshawa Nida, rushing to be Sigurata, rushing to be Kunshawa Nidis Sigurata, rushing Madu the Surgery, rushing Mamate. Entonces aquí también según el castellano la traducción como se cambia un poquito, según aquí dice somebody like maybe that's a kind of Kunshawa. 강시 콜데 주는 갑자기 최전대 내가 지금 somebody maybe that's a somebody 지금 maybe that's a entonces aquí la última tercera línea según tibetano aquí dice has destruido completamente todos los objetos que apegan a la mente el aferramiento. Es lo que queremos buscar, una base, que quién va, que la causa y el efecto de todos los fenómenos es la base. Con esa base estamos hablando que va a probar, lo que va a probar es has destruido completamente todos los efectos que apega a la mente, al aferramiento. Ranshingi mene es gorota, chechushi tiro bata, sawade ranshingi matutis. Kanshi konda chonam tanje choja, ranshingi matute, tende milo nimbe chips. ¿No? Entonces aquí es lo que estás probando, porque todo esto es lo que hablamos, no es absurdo, no realmente no existe de manera inherente. Que todo esto es que lo que hay, y es aquí de segunda, ¿no? Cíclica, que va más allá de todos los dolores, son infiables. Aquí se refiere que si todo lo que hay realmente que no existe, no es de manera inherente.
제가 최탐제 땡지 밀로레바스 밀로레 스타고 땡지 밀로 님비 스타고로 밀로 님비 시스. Porque dice, todos los fenómenos son infiables, que es infiable, todos los fenómenos, que se todos va más allá de dolores o son inafiables. 최단제 땡지 소와인자 안에 렌싱이 요마르로 해다 렌싱이 메시지. Porque todos los fenómenos son interdependientes y todos los fenómenos son, aquí según dice, como dependientes. Por esa razón, esto no existe de manera inherente. 제가 최단제 렌싱이 메바 또아니도 잠바 덴지기 때마즈베 덴지기 미바 시르고래 미바 간 짐바디 식바서나 안에 최근이서 식바 알아봐. Entonces, el momento cuando realiza todos los fenómenos de carga de autoexistencia, la existe de manera inherente, entonces se pacifica o se destruye completamente, el apego a la mente, el aferramiento. Entonces, aferramiento aquí se refiere de las cosas que existen de manera inherente, de manera por su propio lado. Entonces, el momento cuando comprende la originación de dependiente, entonces se destruye completamente que la mente, el apego a la mente al aferramiento de la autoexistencia. 제가 대 가다가 로서 대지 땡지도베 토람베 로서 어디시고 된다란 대 돔데 줘라 대지 땡지도베 토람베 대시리 땡지도 땡지스데 가르스 어디래. Por eso aquí mismo dice, no tenemos que desde el primer momento antes como hemos dicho, ¿no? Por eso tenemos que tener, o sea, al desarrollado antes, como este también tiene relación con el verso anterior. Por eso dice, por lo tanto, emprende el método para comprender el surge dependiente, como han dicho, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que tener la versión correcta? Se ha explicado. O como no, porque abajo, entonces aquí dice el surge de depende es importante por esa razón. La razón se explica en el verso número 10. me shindu de mebe tesu samapa denzegi migde shibas debazbe yukora ramone yori yobajin zinyengi migban zimen zimbadi pa shiksuna ane pa shiksuna pa shina desi ane sange jawangibe lan shubares warta. El momento cuando se destruye completamente todos los efectos surge de todo efecto que se apega, perdona, el momento cuando destruido completamente todos los efectos que se apega a la mente, aferramiento, aquí como de palabras, es todo efecto al que se apega a la mente, aferramiento, aquí se refiere a autocerramiento, autoexistencia por su propio lado, que cuando se pacifica, cuando se ha destruido estas, entonces esta persona, este practicante ya ha entrado el camino que complace a los Budas. Como este punto es el verso, es de lo que hablamos, el verso número 10, esto es un verso muy profundo. Sí puede pensar, se puede explicar muchas diferentes, ¿no? maneras, o reflexionar muchas diferentes maneras. Aquí se explicando, ¿no? En manera muy resumida todo esto aquí en este verso. Vamos a un capa. 나와든지 루어 메바다 동바 켈리트가 고니 지시소소 나와데서도 다도 동바 공바 도바메 제름징이 따외 잡아 마조비 추인 잡아 단 잡아니 말아 진디게 공바 도바메 제름징 숨나다 말에 디데지 여바 있나서 다 코랑 숨겨놓다 동바 켈리트 고니 소소도 나와데다 안 텐데 밀어도 라라 타데도 누구니 나와 타데도 누구도나 대체 안에 따외 잡아 줘봐 말에스 Por eso aquí también diciendo en el número de la 11, mientras la apariencia surge de dependiente, que es infiable, y la comprensión de la vacuidad
aparece como algo distinto, no ha comprendido todavía el mensaje. Porque quiere decir, si una persona se conoce o comprende, quiere decir la surge dependiente, originación dependiente, y la vacuidad algo diferente, algo no es cosas totalmente distintos, significa que esta persona aún no ha desarrollado la visión correcta de la vacuidad, no desarrolla la sabiduría que comprende la visión correcta de la vacuidad. De la deñi yore. Nawa se da tendresa. Nawa yeda se va to tombe me da se su do odire. Porque aquí vienen dos palabras. Primero es la apariencia. La apariencia realmente nos ayuda para ser libre de extremo de la eternalismo y la vacuidad nos ayuda para ser libre de extremo del nihilismo. Ranshigi mena me gogu marese. Tanya do yores. Nawa zon yores. Algo que no existe de manera verdadera no significa que ahí existe, que esto no, algo no existe de manera verdadera no significa que no hay nada, no existe nada. Sí, hay algo como la apariencia. Tanya do nawa da rangye ani dagarang la tendrigi nasha tegres. Ko jajig nasha tegres ko. Dagarang re bata ninjo. Desde la apariencia también se puede hablar sobre la función del causa y el efecto. Se puede hablar de la función del causa y efecto sobre la karma. Chedang anzoge chotanje tendru miloares. Chotanje tendru miloasunda ranshigi mes ranshigi yomares. Ranshigi mena me goguresunda me gogumare ko tanya do yore. Nawazam yores. Nawazam darala ani 자와다 제 만로 제 대세디 나셔디 차선 태그레스 나와딜라 제가 나와 예다 세시고 띠레. Por eso nosotros normalmente hablamos todas las cosas son todas las cosas son originación dependientes, porque todas las cosas, aunque como las cosas no existe manera verdadera, esto no significa que no existe. Las cosas existen porque según la apariencia, lo que aparecimos, entonces existe, aunque no sea la existencia verdadera, pero existe, porque según la percepción, entonces que a la apariencia aquí se refiere, según la apariencia aquí se refiere, quiere decir las cosas como, aunque no sea la existencia verdadera, pero es la interdependiente, que depende de la causa, depende de la imputación, la base de la imputación y de la imputación. Con una base, con esta base la imputado, funciona, con la función, entonces las cosas funcionan como normal. Quiere decir, cualquier cosa de lo que hablamos, sea ir, andar, hablar, etc., todas las actividades, lo que sea, se funciona, porque todos depende una cosa depende del otro, porque hay una base y hay una imputado. 메다스 동배 메다스는 템바 쪽에서 야마르 봐. 렌싱이 쪽에 야마르 봐. Por eso la vacuidad se evita, la extremo del nihilismo, porque las cosas realmente no existe nada que sea existencia la verdadera, la existencia inherente. Porque decir, entonces la vacuidad se evita estos extremos del nihilismo. Ranshigi Trubate, maybe Tala Shane, Tomani Toinda, Koba Sandugore, maybe Tassandugore. Entonces, cuando alguien realiza la vacuidad, entonces se evita el extremo del nihilismo. Aquí nihilismo se refiere la existencia de las verdaderas, las cosas que existen, la manera verdaderas. Cuando se evita cuando evita esto, significa hemos evitado el extremo del nihilismo. Como comprendiendo la vacuidad se evita la existencia de las cosas que existe manera del verdadera. That's the consequence of it. That Tomba Nyadilo, Mandulo Shandigo.
나와대다 덴덴님보디 와 타대도 누구도나 라라비시 와 타대도 소소 나와라 타대도 처음으로나 지로지만 타대서나 안 되지 아니 덴데 밀어 도마이 덴데 또 두고 말했어들이 다 된다. En resumen, con lo que está explicando aquí, si una persona, si comprendes y si lo pones la apariencia y la apariencia desde aquí dice surge dependiente y la comprensión de la vacuidad se ve, se aparece, como aquí mismo aparece como algo distinto, entonces quiere decir aún no desarrollado, aún no, como dice no haber completado el análisis de la visión correcta. 다 나와다 덴데님보디 지로치도 로 지게지를 좋아치네 로 나와게 덴데라 팬도 덴데게 나와라 지로치도 누구도나 지도 소마제 덴데데 야고지 로라 파 야고지 차제 유리도 공바제 나와 지자도 차가 되세 아니 덴데 밀로하고 돈이 덴데 또 그랬어요 다 된다디 숨거래. Por eso el momento cuando dice el momento cuando no, un momento cuando surge, el momento cuando surge la apariencia de surge depende y también la comprensión, la vacuidad, uno ayuda a otro, que uno que como ayuda al otro, una comprensión de uno ayuda a otro, entonces significa que haber completado el análisis de la visión correcta. Sí, para esto tenemos que pensar un poquito más. Si no lo reflexionamos un poquito más, es difícil para entenderlo, ¿no? Relaciones, quiero decir, esto es lo que estoy buscando. Difícil. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. 대죠. 다 말로 나 메모데. 내가 먼저. 네. 남시린 좀 해봐. 쇼가 중요해. 나시린 좀 해봐. 지자도 덴데밀로 동화 잡는데 니시에게 진짜 꾸인지 시그나서다. 진짜 대세 따위 잡았다. 또 많이 잡았다. 잡아래. Por eso aquí la verso número 12 hablando la definición, la medida o indicaciones, señales que haber completado el análisis de la visión correctas. Ahora leemos en castellano, verso número 12. Cuanto de forma espontánea, discriminaciones, al ver infiabilidad de sujeto dependiente, genera certeza de descubrir completamente el modo de percibir los objetos inherentes. En este momento habrá completado análisis de la visión. 제가내려라 덴지 밀로와 쓰기도 건데 덴지 밀로와 님바데 덴지 저와 중데 밀로와 님바데 통zam이네 아니 덴바즈비 덴지기 예시스 덴지기 아니 짐바 꾸이파 시도 그랬어. Por eso aquí mismo dice, cuando la forma espontánea, sin discriminación, al ver infiable, que dice, ¿no? Que se puede confiar. El surge dependiente, el momento cuando se genera, crecer, como no, del surge original dependiente, como la manera espontánea, entonces dice, se genera la certeza de destruir completamente. Aquí dice modo de percibir los objetos, quiere decir, aquí se refiere, modo de percibir los objetos se refiere a algo que existe de manera inherente, algo que existe de manera verdadera. Entonces cuando destruye este el pensamiento que nadie existe de manera verdadera, nadie existe de manera inherente, cuando se destruye estos, entonces ya, como dice Jacob, ¿no? Entonces ya comprendido que es estos del interdependiente o originación dependiente. 남시 렌저 메바 저래 메바치 지자도 통고래 지자도 나와다 때리니보다 지자도 미루어 통점 니네 아니 덴바집에 덴지게 짐바꾸이 바시르도 잠바 식수나 식보다 되냐도 어느 따와 귤지 그랬어 동반이도 되는데 귤지 그랬어 대세 따외에서는 따와 돈이도 따와 귤라 안짜바 쪽스 그랬어 다 세tin데리 제름중 저와 라스. Por eso esa es la como hablando, ¿no? La definición de haber completado la análisis correcta es momento como de forma espontánea y también no es como gradual, espontánea, sin
discriminaciones, cuando ve, ¿no? del sujeto dependiente y cuando ve esto es que se destruye totalmente, completamente nuestro modo de percibir, ver las cosas como del autoexistente, existente de manera verdadera o manera inherente. Cuando surge estas, en este momento ya hemos completado el análisis de esta visión, que ya hemos desarrollado. Esa es la medida, ¿no? La indicación es lo que hemos como completado completado esta análisis de la visión correcta de la vacuidad. 다 쇼가 쪽송데 다 되게디 셰드레 쇼가 쪽송데 Y ahora vamos a mirar el verso número 13, aquí nos dice la calidad particular especial de la visión particular. 셰야나와 예다스보다 동반메다스 좀 교단 되고서 던지 따오고 menju로 오스자 되게디레 Como ya he explicado antes, y aquí ahora viene, la más aún dice, la apariencia ilumina el extremo de la existencia, o la no, del eternalismo, y la vacuidad ilumina el extremo de la inexistencia. Si comprende cómo la vacuidad se manifiesta en la forma de causa-efecto, entonces no estará cautivados por las funciones erróneas que se aferran, visiones extremas. 어데 나와 여다세 되글로나 동반 메다세시스 디스 동반 메다세와니 교단 제분니부디 교단 제분니부디 아니 야고지 판 조심바이나서 다도 조심으로 와 나와 여다세 동반 메다세나 교단 제베 가레인데 판 조심으로 어디서 그래 존재 Por ejemplo, aquí, hablando eso, ¿no? Una vez cuando lo conoces, como ya he explicado, la apariencia es un extremo de existencia o la del eternalismo y también la vacuidad es un extremo de inexistencia, nihilismo. Entonces, una vez cuando comprendes esto, no hay ninguna duda que la gente que sabrá cómo, ¿no? Las relaciones de relación entre o forma relaciones de ley de causa-efecto. 교단 제비 차로 세다는 조시바 차르스는 조시바 균내준 조시바 제비 내당 조시바 레파 딱시바 스고런 적스나 비 내당의 심바 Así, entonces lo sabe cómo funciona, ¿no? Cómo funciona, cómo es la naturaleza, cómo funciona sobre la ley de causa-efecto. Una vez cuando comprende esto, quiere decir la apariencia, ¿no? Que sea libre de la extrema existencia y de la vacuidad, que es un extremo de la inexistencia, etc. Entonces se comprenderá bien sobre cómo funciona la ley de causa-efecto. 그래서 그런 적스도 뭐 제보인의 배를 파 따바점 교인의 배를 따바점마다 코랑원에 매봐 쓰고 적스나 파 똑바로 파 따바점 Entonces aquí palabra tibetana viene yo, aquí la castellano que manifiesta en la forma de causa-efecto. Entonces yo realmente hay que ponerlo, ¿no? Ponerlo, que la mente se puede poner en el proceso de manifestarse. Entonces quiere decir cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la causa, cómo funciona el resultado, etc. Como la mente que se ha imputado, la mente que se pone, que manifiesta, que se pone. 상계 전대는 되나라 최통제 또 배운 게봐 샤워레스 또 배운 게 이제 딱 봐야 송여래. En los sutras, el Buda dijo, todos los fenómenos, todas las cosas, no es otra cosa que la imputado con la mente imputado a la base de la imputación. 최통제 뢰봐 따잠이나 파 따바인자 그러면은 매려와 따잠세디 그러면은 매부터 시거래. Por eso las cosas son solamente imputados. Cuando hablamos solamente, aquí se refiere que no existe por su propio lado. No existe la base de la imputación. Por eso se utiliza tsam en palabra tibetano, significa solamente imputado. Aquí solamente esta palabra tiene importante función, quiere decir no existe por su propio lado o no existe de manera verdadera. 또 배운 게 되나라 또 배운 게 이제 남다바 바 똑배파 이제 코아 근데 요번에 배 뢰파 따바 장레마도지 코랑원에 주베디 득장 야마지 뒤장야 야마를 쓴 거래.
Por eso en los sutras dice mismo, que todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el universo, todas las cosas, todos los fenómenos, son solamente imputados. Realmente no hay nada, ni siquiera un átomo que se existe de manera verdadera o manera inherente. 다 그런 거냐면은 아니 윤이 요래 딱 가르쳐 버선 알레 파샤버렸어. Entonces, si no existe por su propio lado, por su propio la manera inherente, entonces ¿cómo existe, no? Hay algo ahí, pero si no existe, ¿cómo puede decir que ahí hay algo? Entonces, algo lo que hay es un imputado. Hemos puesto etiquetas. 지난 가서 가서 따이스 어디다 던져 따이 추던제 따이스 dun제 지들 토래. 가팔레 파 따바상 추던제 팔레 따바상 레마도 파 따바인자 따이 차다 참아. 따바라면 그런 건데 메시 로인데 잡았다. 추던제 따이 따바 레 따바 레 파다 좀 슬로. Por eso, todos los fenómenos, como hablamos otro día, cuando hablamos de la visión de la perspectiva matémica, todos los fenómenos son solamente imputados. Por eso, como no hay nada, a través de la investigación, análisis, no encontramos nada que sea autoexistente, existente de manera inherente. Entonces, hay algo, sí hay algo, lo que hay es imputado, base de la imputación. ahora 민대 민기 따점 또배 따점 또배 샤점 따지거래 여러 어제는 아니 다 그런 거는 Solamente imputado el nombre, solamente imputado, no solamente imputado, no solamente indicado a este nombre. 왜냐하면 준다는 탄지 어떤 데에 중간에 탄지기 따와 타집이 따와 타지도 레상이 따와 춘지 라서베 된다게 하는 매주거스 초바스나 코니시마데 온 시부거스 그래. Por eso, si una vez cuando comprendes esto, aquí dice, entonces no estarás cautivados por las nociones erróneas que se aferran visión extremas. Entonces que este será totalmente libre de todo tipo de visiones extremas. 어디지? 다 담았는데 셔가 줬어. 다 domjore 제놈제. Ahora hacemos el resumen de esto, la enseñanza, el último verso. 다 잠된다. 대단한게 조나선게 나나는 게 지시 더베스 엠바데네 준주 더게네 땡진 드머니도 주시 보송요래다. Ahora leemos desde tras haber obtenido la certeza definitiva consejo sobre cómo seguir la práctica, ¿no? De esta forma de comprenderás exactamente los puntos vitales de los tres aspectos principales del camino, practicar sin soledad, generar el poder del esfuerzo y llegará por rapidez a tu meta final, hijo mío. 다 domjon 저럼 제가 랑게 넘버 랑준 넘버 숨은 데에 숨으래. 셰약 단다 말 셰약 랑준 넘버 숨은 데에 Entonces aquí así como resumen, ¿no?, de todo eso lo que explica antes. Todo lo que explica de este punto, como dice, de los tres aspectos principales del camino. 랑준 넘버 숨은 데게 내다 나랑이 짓다와 신도 또바니스다. Entonces dice, he comprendido de manera más clara sobre estos los tres aspectos principales del camino. 제가 짓다와 신도 때 나랑가 냐네체 간냐서 람바데 제나서 마테바니 숨르다. Yo ya he estudiado, ya he comprendido, ya he conseguido realizaciones de los tres aspectos principales del camino, y yo lo que ya he explicado según, ¿no? Yo lo he explicado eso a vosotros, yo estoy explicando eso a vosotros. 라버지라 안에 나누자서 된다데 심마자 네 임발라 땡제 주바냐네제 준주기 똑제 그래마도 다가서 이제 기분 잡아야는 신이지 말이스. Y también para comprender estos no es fácil si solamente dedican haciendo, ¿no?, como la manera fácil no es con la manera fácil, ¿no?, dedicando poco tiempo y no dedicando mucho o no estudiar mucho, no meditar, etcétera, no se puede. Y esto dice, tienes que, ¿no?, poner esfuerzo aquí mismo de practicar soledad. En realidad, poder del esfuerzo necesitamos muchas dedicaciones,
de dedicaciones y también de aplicar el esfuerzos. tendré que top in the cage and Jetovaina, Kerangin Dumba, Mezin Dunam, and Dubati, Kerasanga Comatri, and they drew to Gures, Tangin Duma, and Nupusana, on the Sechita, Luigi da Sechi, Setjagarala, drew to Egeres, or Yami Yavchavaina. Si lo haces bien, si lo practicas bien, como lo he explicado aquí, entonces aquí mismo te llegarás con rapidez tu meta final, hijo mío, de meta final que es esta iluminación, y también no solamente, ¿no? Como cualquier manera, cualquier vida, incluso muy rapidez, que se significa en la misma vida, incluso puede llegar a la meta final. 다 부세대 다 니지 니웨세 선다니고 다 소소 부고 난다 숨으로 저럼 저 년주다 사업은 가 잡아라 숨으로 부세도 숨으로 니네래 말아줘다 저럼 지금 로마 요서발라 제외 군내란데 숨으로 저랑도 되지 않았네 로 Entonces aquí la última palabra está el hijo mío, es unas palabras de cercanía, ¿no? Muy queridos, muy cercanías. Realmente, Namadongaba está diciendo a uno de los discípulos que es Chao Wenpo Ngawan Chakpa, es la instrucción personal para él, pero también es para, no solamente para él, también todos los seguidores de la Matongapa, como todos como nosotros. Esa es palabra, hijo mío, que es para todos los seguidores de la Matongapa. 사업은 다 나와잡을런데 그래 사업은 거쳐 나와잡았을 때 저럼 지금 로만한테 표도 좀 치니 말이야 Entonces, Ngawan Chakpa es su nombre, es uno de los discípulos principales de la Matongapa. 대자도 때 로지로지 노들은 돈더라 저럼지다 의일도 가라다 배지 다 간다다 우에도 받아 청골만 콜라마 짜라만 받아 최송여라 저럼지 하나야 뭐 줄다요 페인데 Entonces, hablaré un poquito sobre este maestro de Ngawan Chakpa, quien nos pidió esta enseñanza de los tres aspectos principales del camino. Entonces, es una historia que está hablando con el momento cuando la Matongapa está en el centro de Tíbet, hacia alrededor, y él está girando alrededor del Dharma y muchos sitios, dando enseñanza en muchos diferentes sitios. 아니 사업은 나타보거나 그런 저렴지 군에는 최 mambosan 저렴지가 샤jam으로서 나 지금 아주 미기 다 안도 다로 잠으로 쳐라 안 계란인 잡을 제린 장사 단 제비 계산데 샤jam으로 쳐라래 될마 아니 콤바토 아니 지기 상계 때문에 자와지 수준의 저렴지 떠난도 와 Eso le llamo de cosas de cachar, pues. 샤jam으로서 뭐 자롱 쳐라 자롱 No. 자롱 lumbal라 수고래 샤jam으로서 자롱 lum바 쳐라 도쇼스 Los 제름지 사동 엄마 잡아라 저랑 만들어서 저랑이 도대체 생각 되지서 마마레스 La Matongapa lo dijo, ¿no? Que tú tienes que ir a un sitio del Shargyarong, es otra provincia del Tíbet, más bien del el Amdos, dice, si tú vas a este sitio, es un discípulo de la Matongapa, del Ngawan Chakpa, entonces si tienes que ir a este sitio, si vas a este sitio, recibirá muchos beneficios a la gente y también florece la enseñanza del Buda. 다 미게 마베네 대제는 거는 아니 저름지라 미네야 자rum 가다보고 차이나는 거 야코랑 페마도 아니 저름지다 라마테네 아니 라마케는가 Entonces, un tiempo, el discípulo de la Ngawan Chakpa escribió una carta a la Matongapa recordando su maestro es el centro Tibat Asa, escribiendo, estoy recordando mucho al maestro como la Matongapa y escribe una carta. 네네 람드기 단다 람존 남아 숨게 되네 아니 내가 손으로 나셔 챘네 아니 저름 차이베지 안 저름진 된 자만이다 소소 Entonces, por eso el maestro lo pidió en enseñanza como porque necesito una instrucción personal para él, ¿no? Del Ngawan Chakpa. Entonces la Matongapa escribió el texto de los tres aspectos principales del camino a este discípulo, según la petición de este discípulo de la Ngawan Chakpa. Madre, tanto te chare. Loma di shale yamarde de ande shidin sede da tingi chare wa da de shibe tingi son chare. Loma tarin go che
아니 라마 타는 거 체제 아니 라마라 두스거라 만 나머리 다 디나인 버거데 Aunque sea esa instrucción es parecido como la carta las amistosas, ¿no? Un amigo, un conocido cuando escribe una carta a otros, ¿no? En este caso, un maestro, con Lama Tsongkhapa, otro maestro que es su discípulo y también es maestro del Ngawan Kapa. Lama Tsongkhapa escribió los tres aspectos del aspecto del camino a su discípulo del Ngawan Kapa en forma de la carta. carta de tengo de trena cheron chena antes no matana nada de niesta Así escribió ese texto y al final envió desde el centro del Tíbet hasta a su lugar, ¿no? De la otra provincia del Tíbet. 다 저랑이 냐레제 내가 되res 냐레 데모도 냐레제 제 용어를 송으로 된다르데 Entonces la Tsongkhapa dice, eso es lo que tienes que hacer, esa es la esencia de todas las prácticas está aquí, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que hacer. Esa es la meditación, esa es la práctica. 어떤데 냐레제나 제름제 라인 사자바 되제 제름제 사자바 되제 코르게 담보달라 안데 제나 지그레 송도가 Si lo haces bien, entonces cuando la Tsongkhapa llega a estado de iluminación, él será el primer discípulo para escuchar enseñanza de la Tsongkhapa. 제나 제름제 사자바 되제 제나 담보 사제 담보데 로마디 제나 레송거 된다르데 코르게 En resumen, el momento cuando la Tsongkhapa llega a esta iluminación, y tú serás el primero discípulo. 니 콜라 nga sanje wara jeram sanje ani chi ni kola sanje de tambo cheran cha no gres Momento cuando yo llego a esta iluminación, entonces tú también serás el mismo, ¿no? El mismo grupo, el mismo discípulo que para recibir estas enseñanzas, ¿no? 데르도가 jeram질 배 서로 nga다서 jeram질 러면나네 배 jeram질 시작 지 대보도고 어디래 나만은 대보 Entonces, dentro de los diferentes discípulos de la Tsongkhapa, este maestro, Sao del Ngawan Chakpa, tiene muchísimo devoción, muchísimo fe a la Tsongkhapa. 데르잖아 샤말라 대보 가지 예바 있는데 대적이 상제 오라 뭐 라마 상제 어디지 어디래 Por eso es importante, ¿no? Tienes que tener la devoción al fe al maestro. 어디래 땅에 넘어있는 주시부 제 자스 다 está Así hemos terminado este texto, dice. 자스 studenta tude road 자스다 Así terminado el texto. 그래도 조연은 조나 Ahora si tienes la pregunta, lo dejamos para la 조연 pregunta. 디날 조다에 되도 조다면 데 샤선 되겠다 Si tienes la pregunta, dejamos tiempo para las preguntas. Si no, pues también pues, no, dejar. 아야 다 약속 좀 나에게 Así está muy bien. 제가 나에 제 약을 빼 약을 좀 지난도 왜냐 아니 제가 메모를 빼 약도 오늘 빼 약. Entonces está muy bien, dice, estoy hablando, vosotros estáis escuchando con muchísimo interés y así ha ido todo muy bien. 또도면 어디서 다 대샤이라 봐 형이 다 저도 대샤한테 Si no hay más preguntas, entonces lo dejamos aquí. 아야